Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada como siempre de tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar algo que realmente nos ha pillado por sorpresa y que honestamente no veíamos venir en absoluto. Hoy vamos a desvelar esa confesión inesperada, profunda y conmovedora de una de las estrellas más queridas y admiradas del momento, Demet Özdemir. Si han oído bien, esa actriz turca que nos ha robado el corazón con su talento deslumbrante, su belleza etérea y su carisma arrollador, ha decidido abrir su corazón y compartir algo que nos ha dejado a todos con la boca abierta, con una mezcla de asombro y empatía. ¿Están listos para descubrir de qué se trata? Porque créanme, esto es algo que no querrán perderse bajo ningún concepto Y antes de que nos lancemos de lleno en este cotilleo jugoso, fascinante y sobre todo, revelador, les recuerdo algo fundamental que sé que agradecen, si aún no lo han hecho, suscribirse a este canal es lo mejor que pueden hacer para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, análisis profundos y primicias, es gratis, rápido, y así se aseguran de estar siempre al día con lo último, lo más interesante y lo que realmente importa. Ahora sí, con esa energía renovada, vamos a por ello con todas nuestras fuerzas. Demet Özdemir. Esa figura que brilla con luz propia en la pantalla y que admiramos profundamente por su profesionalismo impecable y su cercanía genuina siempre ha sabido mantener un aura de misterio, especialmente en lo que respecta a su vida privada. Conocemos sus exitosos proyectos sus papeles inolvidables que la han catapultado a la fama internacional, y hemos sido testigos privilegiados de su espectacular evolución como artista Sin embargo, hay aspectos de su vida personal que ha sabido proteger con una celosa discreción manteniendo una barrera entre su rol público y su espacio íntimo. Pero, recientemente en una entrevista que ha causado un verdadero revuelo en los medios y entre sus seguidores, Demet decidió bajar un poco la guardia, abrir esa puerta y compartir algo que ha descolocado a muchos y no de la manera que uno podría imaginar. No se trata de un nuevo romance fugaz, ni de un proyecto secreto que se rumorea por ahí, aunque sabemos que los rumores siempre están a la orden del día en el mundo del espectáculo, sino de algo mucho más íntimo algo que revela una faceta suya que francamente quizás no esperábamos, pero que ahora entendemos y admiramos aún más. La confesión, el corazón de esta noticia, giró en torno a su relación con la fama y más específicamente, a como ella misma percibe su propio éxito y el impacto profundo y a menudo invisible que éste ha tenido en su vida Es fácil, muy fácil, ver a una estrella de su calibre, rodeada de glamour deslumbrante aplausos atronadores y un reconocimiento global inmenso y pensar que su vida es un camino de rosas constante, libre de preocupaciones, un sueño hecho realidad sin fisuras. Pero Demet, con esa honestidad cristalina que la caracteriza y que tanto valoramos, admitió algo que muchos artistas de su nivel, por muy seguros que parezcan, luchan por verbalizar, por expresar en voz alta. La presión sofocante de ser siempre perfecta y la sensación de que a veces, el personaje que interpretan en público, esa imagen pulida y admirada, puede llegar a eclipsar a la persona real, a la mujer detrás del personaje, Ella habló con una claridad conmovedora sobre cómo, en los primeros compases de su carrera, la pura emoción la adrenalina embriagadora de ser descubierta, amada y aplaudida por millones de personas la impulsaban hacia adelante. Era un torbellino de energía positiva, una marea de gratitud infinita que la mantenía flotando en una nube. Sin embargo, con el paso del tiempo, esa atención constante, esa lupa mediática que nunca se apaga, puede volverse abrumadora hasta límites insospechados Demet confesó que hubo un punto de inflexión crucial, en el que sintió que la imagen pública que se había construido de ella era tan fuerte, tan definida, tan inamovible,
que le resultaba cada vez más difícil separarse de ella Se sentía como si tuviera que mantener una fachada, un personaje idealizado y sin mácula, para satisfacer las expectativas casi divinas de sus seguidores. Y esto, como se pueden imaginar, como pueden sentir en la piel, es un peso emocional y psicológico enorme Imaginen tener que ser siempre la versión más brillante, la más feliz, la más segura de sí mismos, la más inspiradora, todos los días, ante miles, o incluso millones, de ojos expectantes. Lo verdaderamente inesperado de su confesión no fue tanto la existencia de esa presión, que es tristemente bastante común en el mundo del espectáculo y en la era digital, sino la forma en que ella lo describió y lo más importante la profunda conclusión a la que llegó No se trató de una queja superficial, de un lamento vacío, sino de una reflexión profunda y transformadora Ella explicó que en cierto punto de su trayectoria y de su vida personal, se dio cuenta de que esa necesidad imperiosa de ser perfecta, de no mostrar ni una sola grieta, la estaba limitando de una manera alarmante La hacía temer cometer errores tanto en su vida profesional, donde cada paso es analizado, como en su vida personal, donde las vulnerabilidades son aún más escrutadas y eso, paradójicamente le impedía crecer, evolucionar y florecer plenamente como ser humano. Piensen en ello por un momento porque es una verdad universal. Cuando sentimos o nos hacen sentir que tenemos que ser perfectos, ¿qué hacemos? Evitamos los riesgos a toda costa. Evitamos salir de nuestra zona de confort, de ese espacio seguro pero estéril. Y eso en cualquier ámbito de la vida, ya sea profesional, personal, creativo o espiritual, es un freno brutal para el desarrollo y para el descubrimiento de nuestro verdadero potencial. Demet compartió que estuvo a punto de caer en esa trampa mortal, de dejar que el miedo paralizante a decepcionar la inmovilizara por completo. Pero afortunadamente y para nuestro deleite y aprendizaje, tuvo un momento de lucidez, un destello de autoconciencia. Un momento en el que se dijo a sí misma, con una fuerza interior renovada, esto no es sostenible. No puedo seguir así. Necesito ser yo misma, con mis imperfecciones y todo lo que ello conlleva. Y aquí es donde llega la confesión más sorprendente y reveladora donde Demet detalló cómo logró superar ese bloqueo mental y emocional Y lo hizo sorprendentemente no a través de terapias intensivas o retiros espirituales de larga duración, aunque esas son herramientas valiosas y respetables, sino a través de un acto de rebeldía personal Una especie de rebelión silenciosa, contra la imagen inmaculada que se había construido a su alrededor y que ella misma había contribuido a perpetuar. Empezó a permitirse ser más vulnerable en su día a día a compartir momentos más cotidianos y reales a mostrarse menos arreglada, más al natural, a hablar de sus dudas, de sus miedos, de sus pequeñas inseguridades, no de una manera dramática o para generar lástima, sino con la naturalidad y la autenticidad de quien comparte una anécdota sincera con un amigo de confianza. Y lo más revelador, lo que realmente nos impactó a todos, fue su explicación sobre la reacción de sus fans ante este cambio ante esta apertura. Ella esperaba, quizás, un rechazo, una decepción por parte de un público acostumbrado a la imagen perfecta, pero para su absoluta sorpresa y profundo alivio La respuesta fue abrumadoramente positiva La gente no la dejó de querer por ser más real, por mostrarse humana, al contrario. La admiraron aún más Vieron en ella a una persona genuina, a alguien con quien podían identificarse, no a un ser de otro planeta inalcanzable y perfecto. Esa conexión más profunda esa autenticidad desbordante fue lo que, según sus propias palabras, fortaleció aún más su vínculo con su público creando un lazo más fuerte y duradero basado en el respeto mutuo y la comprensión.
Demet confesó que de repente se dio cuenta de una verdad fundamental que a menudo olvidamos en la era de las redes sociales, que *** la perfección no es lo que realmente atrae a la gente a largo plazo, sino la humanidad ***. La *** imperfección es lo que nos hace interesantes ***, lo que nos hace únicos, lo que nos dota de esa chispa especial, y lo que en última instancia genera *** empatía, comprensión y amor genuino ***. Ella logró entender que su éxito no dependía de proyectar una imagen inmaculada y ficticia, sino de *** ser fiel a sí misma ***, con todas sus luces deslumbrantes y sus sombras perfectamente humanas. Esta confesión, este acto de valentía y honestidad, nos enseña una *** lección vital, especialmente en la era de las redes sociales ***, donde la imagen y la perfección a menudo parecen ser el objetivo principal, el santo grial inalcanzable. Nos recuerda que todos, absolutamente todos, incluso las estrellas más brillantes y admiradas del firmamento del espectáculo, tenemos nuestras *** luchas internas ***, nuestras batallas personales que librar. Y que a menudo la *** mayor valentía no reside en la fuerza bruta, sino en la vulnerabilidad ***, en la audacia de ser auténtico, en mostrar nuestras imperfecciones con orgullo. Porque son precisamente esas imperfecciones las que nos humanizan, las que nos hacen más cercanos y, en definitiva, más admirables. Demet Özdemir, al compartir esto con una honestidad conmovedora, no solo nos regaló un momento de sinceridad impactante y conmovedor, sino que también nos dio un *** permiso tácito para ser imperfectos ***. Nos animó, nos inspiró a abrazar nuestra propia humanidad, a no sentirnos presionados por estándares inalcanzables y artificiales, y a comprender que la *** verdadera conexión humana se forja desde la autenticidad ***, desde la transparencia, no desde la fachada o el disfraz. Ella pasó de ser una imagen idealizada, casi mitológica, a ser una figura *** verdaderamente inspiradora *** por su valentía al mostrarse tal como es, sin filtros innecesarios. Y creo que eso, amigos míos, es mucho más valioso, mucho más profundo, que cualquier aplauso efímero o reconocimiento superficial. Fue un *** giro inesperado y maravilloso en su narrativa pública ***, un recordatorio poderoso de que detrás de cada estrella deslumbrante hay una persona real, con sus propias batallas, sus miedos y sus anhelos, y que la *** honestidad, por difícil que sea el camino para llegar a ella, siempre abre puertas a conexiones más profundas, más significativas y más duraderas ***. Su confesión no fue un drama superficial, fue una *** revelación de fuerza interior ***, de *** autoconocimiento profundo *** y de la *** sabiduría que se adquiere al comprender que la perfección es una ilusión fugaz, mientras que la autenticidad es un regalo eterno ***. En resumen, lo que Demet Özdemir nos ha confesado con una lucidez admirable es que en un momento crucial de su carrera y de su vida, *** sintió la abrumadora y paralizante presión de ser perfecta, ***, de mantener una imagen idealizada que, lejos de potenciarla, la limitaba en su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, con una valentía admirable, decidió *** su imperfección ***, mostrarse más vulnerable y auténtica, y descubrió, para su sorpresa y la nuestra, que esa autenticidad genuina conectó aún más profundamente con su público, fortaleciendo su legado y su conexión humana. Es una lección poderosa y universal sobre la importancia fundamental de ser uno mismo incluso cuando el mundo, o las expectativas de ese mundo, esperan algo completamente diferente de ti. Y hasta aquí llega nuestro vídeo de hoy, desvelando esa sorprendente y conmovedora confesión de Demet Özdemir Espero de verdad, desde lo más profundo de mi corazón, que les haya parecido tan fascinante, revelador e inspirador como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Alguna vez se han sentido presionados a ser perfectos en su vida? ¿Qué piensan sobre la importancia de la autenticidad en la vida de las celebridades y en la nuestra propia? Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Y si les gustó este vídeo, si resonó con ustedes de alguna manera, no olviden darle a ese botón de me gusta me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que necesita escuchar este mensaje vital de autenticidad y autoaceptación. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a este canal para ser parte de nuestra creciente comunidad, para no perderse nada y para seguir explorando juntos los temas que realmente importan. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más inspiración. ¡Chao!